Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con los temas de la unidad 1, específicamente con el tema de la información y su relación con los datos. Arrancamos. Todos sabemos que en el día a día podemos utilizar los términos de dato e información como si fueran sinónimos, ¿sí? Y en muchos contextos eso es válido. No se refiere a datos e información como si fueran lo mismo. Pero ahora vamos a ver específicamente cuál es la diferencia entre ellos, si es que hay alguna, y la definición correcta. Una definición lo más simple posible para que nos quede claro a todos. Para eso vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a ayudar a que nos quede claro el concepto de información y el de dato. Arrancamos. Vamos con el ejemplo 1. Dicen que en nuestra institución se formó un equipo de fútbol y en la lista de los integrantes del equipo hay una serie de datos: el nombre, el apellido, la dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, el DNI y el número de calzado. Y nos encargaron comprar los botines. ¿Sí? Entonces, de esa lista anterior, ¿qué datos nos van a servir para comprarlos? Justamente ahí está el tema en cuestión. Cuando tenemos datos, vamos a ver que algunos van a servir y otros no nos van a servir en un determinado momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Seguimos con otro ejemplo, pero tengan en mente este ejemplo que vimos recién porque vamos a retomarlo en un minutito. Bien, ejemplo 2. A ver, si tenemos una persona, ¿qué características podemos dar? O sea, para poder describirla. Podríamos hablar de la altura, podríamos hablar del color de cabello, de la edad, de la fecha de nacimiento, la contextura, el peso, color de ojos, ¿sí? Bien, y si tenemos un objeto, por ejemplo, un paquete de galletitas, ¿qué características podríamos dar? Podríamos hablar de la marca, del peso neto, de los ingredientes, del precio, ¿sí? Entonces, todas esas características que dimos de la persona, esos atributos con los que la describimos, nos sirven para identificar a esa persona. ¿Sí? Lo mismo que las características que dimos, en este caso del paquete de galletitas. Me van a permitir identificarla y encontrarla, por ejemplo, en la góndola del supermercado. Entonces, con este ejemplo simple vemos una definición, podemos armar una definición bien clara de lo que es dato. Simplemente podemos decir que cualquier atributo conocido de una persona, de un objeto o de un hecho, ¿sí? Son datos propios de ellos. Entonces, cualquier característica o atributo conocido de una persona, de un hecho, de una cosa, son datos. ¿Y cuándo pasan a ser información entonces? Si esos son los datos, ¿cuándo un dato se convierte en información? Bueno, justamente cuando el dato me ayuda a tomar una decisión, ahí recibe el nombre de información. Si no, simplemente sigue siendo un dato. Entonces ahora vamos a retomar el ejemplo 1, el del equipo de fútbol. Recordemos, en el ejemplo 1 nos decían que teníamos que comprar los botines y en la lista de datos que nos entregaban estaba el nombre, el apellido, la dirección, el número de calzado, la edad. Ahí tenemos todo. Entonces, en la lista de ese ejemplo, si lo que yo tengo que resolver en este momento es comprar los botines, ¿cuáles de todos esos datos constituyen información? ¿Y cuáles serían solo datos? Y si ahora nos dicen que además de comprar los botines, tenemos que entregarlos casa por casa, ahí ¿cuáles otros datos pasarían a ser información? ¿Y cuáles seguirían siendo solo datos? Bien. Continuamos. Vamos a ver el significado de la información. Vamos a ver justamente que la información puede tener diferentes significados dependiendo de quién la reciba. Entonces tenemos otro ejemplo acá. ¿Qué significado tiene el sonido de la bocina de un tren para? Y ahí tenemos 3 casos distintos. Antes de ver esto,
Pensemos, en este ejemplo, ¿cuál sería la información? Bien, entonces, esa información que estamos recibiendo, el sonido de la bocina del tren, ¿qué significará para el pasajero que está en la estación? Y bueno, para el pasajero puede significar, por ejemplo, que ya llega su tren. Se va a poder subir y partir. Para los que están en el auto, ¿sí? Justo en el paso a nivel, o sea, bajó la barrera. ¿Qué significa el sonido de la bocina del tren? Y obviamente que se tienen que detener y tienen que esperar a que pase. Y para la persona, el tercer caso, para la persona que viaja en el tren, una opción puede ser que ya llegó a destino. Pero ¿qué pasa si es una persona que está en el tren, recién se subió en la estación anterior y él sabía que le faltaban 7 pueblos más para llegar? ¿Significó lo mismo que para la que estaba al lado y ya había llegado a destino? No. Entonces fíjense que, es más, puede haber alguien en la estación que justo pasaba de casualidad y escuchó la bocina del tren. Tampoco significa lo mismo que para esta primera persona. Entonces ahí identificamos justamente que el significado de la información va a depender de 4 factores principales. ¿Cuál va a ser el principal, el factor principal que va a determinar el significado de la información? Obviamente la persona que la recibe. Después va a depender de la necesidad de esa persona. Recordemos el caso de 2 personas que estaban en la estación, una estaba esperando justo ese tren y la otra estaba de paso, o la otra de ansiosa había llegado 2 horas antes y sabía que ese no era su tren. La información era la misma, el sonido de la bocina de un tren, pero significaba cosas diferentes para cada una de las personas. Entonces, el significado de la información va a depender de 4 factores: de la persona que lo recibe, de la necesidad de esa persona, pero también del momento y de la situación. No era lo mismo el significado de esa información para cada una de estas personas que quizás estaban en el mismo momento, pero la situación era diferente, ¿sí? O su necesidad era diferente. Bien, y para finalizar, vemos el último ejemplo. Ya vimos una pequeña definición de información y su diferencia con el dato. Vimos el significado de la información, que dependía de 4 factores. Y ahora vamos a ver la importancia y la función de la información. Con este último ejemplo, nos dicen que tenemos 6 cajas. Ahí están las 6. Y también nos dicen que, nos pasan de información, que en una de ellas hay un billete de 1.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar ese billete si solamente podemos abrir una sola de las cajas? O sea, ¿qué probabilidad tenemos justo de invocar la caja en la que estaba el billete de 1.000 pesos? Bien, ahora nos agregaron un poquito más de información. Nos dicen que la caja 5 está vacía. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora? Aumentó. Y ahora nos dicen que el billete no está ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3. No está en ninguna de esas 3. Entonces, en este momento, con toda la información que tenemos, ¿cuál es la probabilidad de invocar justo la caja y encontrar el billete? Bien, entonces, con este ejemplo muy simple nos damos cuenta de cuál es la importancia de la información, ¿sí? Porque a medida que recibíamos más información, teníamos más probabilidades de encontrar el billete, o sea, más probabilidades de tomar la decisión correcta, de elegir la caja correcta y de tener éxito, o sea, de justo encontrar el billete de 1.000 pesos. Y acá tenemos el resumen de todo. Entonces, la función de la información, ¿cuál es? Bajar la incertidumbre, o sea, el desconocimiento, o lo que es lo mismo, dicho de otra forma, aumentar el conocimiento de la persona que tiene que tomar una decisión. Y encima, mientras más información tenga, la probabilidad de éxito de tomar la decisión correcta va a aumentar. Y bueno, la información sabemos que se utiliza en todos los ámbitos, todas las actividades humanas, pero para que sea de utilidad es fundamental que sea confiable y verdadera. ¿Por qué? Porque si soy, por ejemplo, el gerente de una empresa y tengo que tomar una decisión importante, me tengo que basar en la información que me traen. Si esa información no viene de una fuente confiable, viene de me contaron, me dijeron, creo que,
no me va a servir para tomar una decisión acertada. Lo mismo si la información no es verdadera. ¿Sí? Supongamos que viene mi asistente, yo le había pedido el informe para hoy a las 4 de la tarde y el asistente se olvidó. ¿Qué hizo? Me armó ahí con lo que pudo un informe, pero dibujó los datos. Me entrega esa carpeta y yo, en base a eso, a esos datos, a esa supuesta información, voy a tomar una decisión súper importante para la empresa. ¿Qué va a pasar? Y lo más probable es que la decisión sea muy poco acertada, que es un desastre, y que tenga graves consecuencias. Entonces, siempre la información tiene que ser confiable y tiene que ser verdadera. Y, por último, sin información es imposible tomar una decisión apropiada. Con eso terminamos este tema de la unidad 1 y vamos a continuar con una serie de preguntas como para afianzar y ver si entendimos lo que vimos hoy.